uno dice, ya se va a acabar. No, viene Emilio. Está bien, está bien. Se tienen que quedar. Se tienen que quedar. Obedecer a la maestra Pati. A la maestra, a Miss Pati. Miss Pati, si no, mala nota. Tache. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido. Un domingo maravilloso, sabiendo que voy a ver a los bailarines, que los veo desde mi casa y no te veo bailar. Músicos, y a los músicos. Y a los músicos. Buenísimos, buenísimos. ¿Y a quién traes ahora? Mira, vamos a hablar de Octavio Paz. Ajá. Pero no vamos a hablar, vamos a hablar de él, pero de su papá y su abuelo, fíjate. Porque la gente ya ni se acuerda quién es Octavio Paz, pero Octavio Paz es Premio Nobel de Literatura. El 21 que tenemos, el 21 no, bueno, de literatura, sí, pero tenemos otros dos. Tenemos 3 premios Nobel. 3 en total. 3. Literatura solamente él. Él es el único. Y los otros los conocí yo. A Mario Molina, era vecino mío, químico. Ajá, todavía. Y García Robles, por el Tratado de Tlatelolco. 3 premios Nobel tenemos. Pero vamos, bueno, adentro vamos a hablar de Octavio Paz, un fragmento del programa que hice hace muchos años. Pero para que sea un premio Nobel, se necesita tener un abuelo que escribió 60 libros. Con que hubiera leído nada más los libros del abuelo, pues ya era una enciclopedia. El niño, ¿verdad? Imagínate. El papá también, periodista, abogado, zapatista, diputado. Bueno, el abuelo escribió el plan de Tuxtepec, con el cual Porfirio Díaz toma el poder contra Lerdo de Tejada. Imagínate. Y el abuelo luchó contra los franceses en la guerra de Maximiliano. Cielos. Entonces, cuando tienen esa bibliografía que había en la casa, nada más de las obras del abuelo historia, y las de su papá, con que leyera eso era suficiente. Bueno, pero no sabes qué cosa que la biblioteca de Pero Octavio. con esa historia detrás de él llegó a ser pues claro, Premio no más Nobel faltaba de que literatura. no, ¿verdad? Oye, ¿y lo vas a hacer a través de una conversación con alguien? Una conversación con un amigo encantador que fue un joven escritor, amigo mío, Mendiola, pero hoy vamos a platicar de quién es él, porque yo ahí lo voy a presentar. Perfecto. Por eso ahorita no te lo presento. No me lo presentes, vámonos al video. Vámonos allá para que acompáñenos, por favor. Vamos Aquí estamos en Recuerdos Vivos con Emilio. En esta ocasión, el programa está dedicado a un poema, Piedra de Sol, de Octavio Paz, y contamos con el privilegio de la presencia para dialogar e informarnos sobre la obra de Octavio Paz con Víctor Manuel Mendiola, poeta, ensayista, crítico y editor. Tiene una editorial que se llama El Tucán de Virginia, de ediciones bilingües, organizador de muy importantes reuniones y festivales internacionales de poesía a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, en Poesía del Golfo, eran Letras del Golfo. Letras del Golfo En Tamaulipas, luego en San Luis Potosí, y ahora está llevando este proyecto de traer a grandes poetas del mundo a otra parte de la tierra mexicana, que probablemente sea Chiapas. Podemos dar un adelanto. San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas. Víctor Manuel está preparando un libro especial sobre Piedra de Sol. Acabamos de festejar los mexicanos y la lengua española los 50 años de la publicación de Piedra de Sol, que si no me equivoco fue el 28 o 27 de septiembre. El 28 de septiembre. De septiembre de 1957, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Yo voy a permitirme tomar unos minutos para hablar de la película que nos hace el favor Víctor Manuel de comentar, que se realizó para la televisión sueca, y cuyo texto era leído por el gran actor escandinavo sueco Max von Sydow, y que pasó el 10 de diciembre de 1990, día en que el rey de Suecia le entrega el Premio Nobel de Literatura a Octavio Paz. Y México envió a la televisión sueca, leído el poema de Octavio por el gran actor sueco, para que supieran los suecos quién era Octavio Paz y por qué se llevaba el Premio Nobel. Y decidimos que fuera Piedra de Sol porque sin duda es una de las cumbres dentro de la obra de Octavio Paz, a quien Víctor Manuel dedica un libro completo de análisis de este poema.
una cosa increíble de Octavio Paz es que sí tenía un interés muy grande en todas las personas y en particular en los jóvenes. Incluso en sus momentos ya de mayor fama o si se quiere de mayor poder cultural, nunca dejó de tener comunicación con la gente joven. Si un joven se aproximaba a él y le mostraba sus poemas o le entregaba un libro, siempre lo veía. Y si le provocaba inquietud, en la primera oportunidad que tenía en alguna presentación de un libro donde ese mismo joven lo veía a él incluso si el joven no se aproximaba, él podía aproximarse y decirle, leí sus poemas y me gustaron. Envíeme poemas para publicar en Vuelta. Porque yo lo conocí en el periodo en que se había, si no recuerdo mal, fundado ya Vuelta. O en ese momento, ¿no? Entonces, es muy interesante este hecho en términos humanos, Claro. porque todo el mundo, por otro lado, sabe que era un hombre muy exigente, incluso un hombre que con facilidad se encendía, adquiría incluso cierto talante enojado, pero con esa misma facilidad mostraba un enorme interés en la gente joven. Ese fue mi caso. Yo le llevé unos poemas, los publicó en su revista, y desde entonces mantuve una relación no permanente, pero sí a lo largo de los años siempre mantuvimos el contacto. O sea, no era cotidiana, porque hubo casos de otros jóvenes que establecieron relaciones incluso a través de la revista muy cercanas. Yo era colaborador y entonces siempre mantuve ese contacto. Es interesante que toques este aspecto del interés de Octavio Paz por los jóvenes. Yo conocí a Octavio Paz en París cuando él renuncia a la embajada de la India y se va con su esposa a París. Y a través de Juan Ibáñez lo conocí, y durante muchos meses yo estaba estudiando en la Escuela de Ciencias Políticas y era un joven de 23, 24 años, y me impresionó el interés que tenía de invitarme a tomar café y de conversar. Evidentemente yo había pasado el mayo de 68 y él estaba muy interesado, y yo era un informante de primera mano, puesto que estaba en la Universidad Francesa. Pero me sorprendió esa calidez y ese interés, que yo decía, bueno, yo quiero que este hombre me hable de otras cosas. Y él lo que hacía yo era un informante etnológico, digamos, era la razón por la que establecí ese vínculo, pero una atención y un afecto y un interés de quiénes eran mis maestros, que había hecho Raymond Aron, Costas Papanayo. Entonces fue algo muy impresionante, que me sorprendió el trato y la curiosidad de este hombre, que quizá, como todos los grandes escritores, están marcados por una curiosidad omnímoda, ¿no? Perdóname que te interrumpa, hay una frase de Gabriel Said en un texto, que se publicó en un número de homenaje, creo que al final, después de la muerte de Octavio Paz, Vuelta, casi al terminar sus actividades de alguna manera, hizo un número de homenaje. Y en ese número había un texto de Gabriel Said donde creo que él decía lo siguiente. Estoy seguro que fue en ese número. Decía que lo que más le asombraba de Octavio Paz, y que eran muchas cosas a las que le llamaban la atención en términos de admiración, pero que la que más le llamaba la atención era su capacidad, la capacidad que mantuvo hasta el final de su vida de aprender. Y lo digo porque eso tiene que ver con la curiosidad. Era un hombre, cuando uno estaba con él como joven, lo que uno notaba era eso, su curiosidad. A mí siempre también siempre me provocó cierta incomodidad, porque cuando platicábamos de poesía, yo sostenía la conversación con él, pero llegaba un punto en donde me comenzaba a costar trabajo seguirlo, porque él empezaba, su conocimiento de la poesía y de la literatura era vasto. Pero la situación incómoda para mí es, pero que era generalizada, lo hacía con todo mundo, después de plantear sus ideas, casi siempre decía, ¿y usted qué opina? ¿A usted qué le parece? O sea, le interesaba, ¿no? Y no era una frase retórica. No. Era un interés. Bueno, ¿y usted qué opina de este asunto? Sí. Y le agradaba mucho que el joven, de manera a veces atrabancada, pero auténtica y honesta, dijera su opinión, ¿no? Bueno, se acordaba de ese joven inquieto que lo sorprende
la invitación a ir a España cuando anda en Yucatán, y un organizador de revistas en la preparatoria, un hombre inquieto toda su vida, evidentemente, ¿no? Pero lo decimos esto para el público porque nos estamos acercando a la obra de un hombre que el premio Nobel los convierte luego en unos ídolos, ¿no? En unos pontífices, y queremos revelar al hombre curioso y con capacidad de aprendizaje hasta el último día de su último suspiro, un hombre que siempre estaba agradeciendo la vida y admirando y queriendo aprender. En este lugar donde tú te encuentras, yo hice mi primer película en donde Octavio Paz hablaba de Alfonso Reyes. Ahora en el mismo lugar tenemos a Víctor Manuel hablando de Octavio Paz. Recuerdo que en una ocasión yo le dije a Octavio, en uno de esos encuentros casuales, porque la primera parte de mi relación con él, cuando yo era todavía relativamente joven, los encuentros eran casuales, en las presentaciones, en los cócteles, en situaciones así. Después empezamos a coincidir en otro tipo ya de situaciones más privadas, ¿no? Pero en esa primera fase, yo recuerdo que en una ocasión, en un lugar, de pronto lo encontré, lo saludé y casi de inmediato, muy juvenilmente, le dije que leíamos con pasión su poema Piedra de Sol. Y yo noté que le incomodaba, que hizo un mohín raro. A mí me provocó eso también cierta molestia, pero no me paré y le dije que nos sorprendía que un poema tan moderno tuviera al mismo tiempo una pierna metida en el pasado. ¿Por qué? Piedra de Sol es un poema circular construido con un número, muchos versos en decasílabos, es decir, versos de 11 sílabas, que representan los endecasílabos. Estos versos de 11 sílabas representan la tradición de la poesía en castellano. Además, la tradición de la gran poesía en castellano. Los grandes poemas en nuestra lengua se han escrito en decasílabos, en versos de 11 sílabas. Y Piedra de Sol es un poema escrito con ese verso y, por tanto, pertenece a la tradición. Pero al mismo tiempo el poema está roto, fragmentado. Incluso en un cierto momento, en cierto punto del poema, el propio Paz dice: sigo mi desvarío. Sigo mi desvarío. No desvariemos nosotros. No desvariemos. Oye, no, pero te estaba comentando algo que es muy, muy bello. Estás en casa de Alfonso Reyes, con los muebles de la casa. Yo ahí vi un radio viejo que me encantó, y el mueble donde estabas hablando de Octavio Paz. O sea, todo era historia. Todo es historia, pero mi recuerdo es que yo senté ahí donde el chico está hablando, Mendiola, ahí estaba sentado Octavio Paz. En el otro En video. mi primer película que hice para mandarla a Francia. La otra la mandé a Suecia. Ajá. La primera la mandé a Francia. Internacional, ¿verdad? Bueno, Sí, claro, asuntos eras internacionales, claro. Pero bueno, es importante que nuestros amigos que nos están escuchando, pues que tengan recuerdos y vayan a una calle que está en Tacámbaro y Benjamín Gil, en la Colonia Condesa, a unas 2 cuadras de la Rosario Castellanos. Y ahí está la biblioteca de Alfonso Reyes y la pueden conocer. Es una cosa maravillosa, en la Condesa. Y cerquita de ahí una fonda argentina buenísima donde también pueden comer. Oye, ¿acceso al público? Sí, totalmente. Abierto totalmente Abierto, al y un público. compañero nuestro de Ciencias Políticas es el director. No me digas, Sí. ahora vamos a ir. Javier García Diego es el actual director, ¿no? Ajá. Así que Javier García está Diego. en la Colonia Condesa, una de las bibliotecas más importantes privadas de América Latina probablemente, y que se conserva maravillosamente bien. Oye, me encanta. Tú los mandaste a un lugar argentino y yo les digo que también hay un restaurancito de comida griega. Entonces ahí, sí. pues mejor vamos a ver. Muy bien. Nos vemos Emilio, el domingo un placer. a recordar. Próximo y que domingo. nuestros amigos recuerden también ir a buscar esta biblioteca. Muy bien. Muchísimas gracias, Emilio A ti. Cárdenas, por tu presencia, por tus recuerdos compartidos. Fíjate qué bien.